Hola a todos, bienvenidos una vez más a su espacio de charlas Quema tus naves. Yo soy Jonathan Tamayo y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Me refiero al señor Álvaro de la Mora. Voy a leer un poquito sobre su trayectoria para que todos lo conozcamos. Álvaro nació en Madrid, ciudad que por cierto le encanta mucho, aunque se siente más del norte de España, donde tiene su familia, o tiene familia más bien dicho, y pasa mucho tiempo porque le fascina. Además, su novia con la que se casa en este mes de septiembre es de Bilbao. Álvaro se considera una persona abierta de mente, con muchas inquietudes, apasionado de los viajes, la lectura, la naturaleza, el deporte, su familia, de cual está profundamente agradecido por su educación y valores. Y tantas otras cosas que le ha ofrecido la vida que lo hacen afrontarla de forma optimista. Desde pequeño, Álvaro quiso conocer otras culturas y ha tenido la suerte de poder vivir y trabajar en 4 continentes: Europa, África, en Ciudad del Cabo, la famosa Cape Town, Asia, en Shanghái, Latinoamérica, en varias ciudades, entre otras, Ciudad de México, Lima, Bogotá y Sao Paulo, y USA, y Estados Unidos en Miami, y visitar muchas otras ciudades. Álvaro se considera una persona afortunada gracias a muchas personas que tiene a su alrededor y trata de ayudarles en lo que se puede y aportar por un mundo mejor. Álvaro cuenta con una licenciatura en Derecho y diplomatura en Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Asimismo, cuenta con un MBA por el Instituto de Empresa en Madrid y Fudan, Shanghái, así como un programa de alta dirección en transformación digital por The Valley. Y es técnico de internacionalización de empresas por SECO. A pesar de toda su formación, Álvaro cree más en la formación práctica que en la teórica. De hecho, uno de sus lemas es: no hay mayor ciencia que la experiencia. Álvaro empezó su carrera dando algunos, como decimos, bandazos, como dicen los españoles, ya que no tenía claro a lo que se quería dedicar. Fue abogado, emprendedor, técnico de internacionalización de empresas y finalmente se desarrolló en el ámbito de la consultoría, tarea que compagina con el emprendimiento. Álvaro es cofundador de Yatai, plataforma de sostenibilidad. Trabajó 8 años en Altai, spin-off de ATIC Kearney en España, donde fue responsable de la expansión exitosa de la compañía en Latinoamérica y Centroamérica también. Y posteriormente, durante 4 años, como Managing Director de la Oficina de Madrid con proyectos en España, Francia, Alemania e Inglaterra. Hace 2 años se incorporó como director de consultoría del área de retail en Minsight, corporación que forma parte del grupo Indra, que es la mayor empresa tecnológica de España, con 45,000 empleados y solamente con 3,000 millones de euros de facturación y con presencia en más de 140 países. Álvaro ha realizado proyectos con empresas como Autogrill, El Corte Inglés, Chanel, Mafre, Cencosud, segundo mayor retailer de Latinoamérica, STL, quien tiene marcas como Carolina Herrera y Purificación García, Mau, una de las más importantes empresas cerveceras de origen español, Santander, Mercedes-Benz, Repsol e Inditex de Amancio Ortega. Pues bueno. Álvaro, bienvenido a este espacio de charla. Un gustazo tenerte aquí, que hayas aceptado esta invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Álvaro? Al revés, muy agradecido de que me hayáis invitado y feliz de estar con todos vosotros. Excelente, Álvaro, muchísimas gracias. Oye, Álvaro, pues bueno, como siempre, casi siempre arranco con la pregunta, ahora sí, para calentar motores, ¿no? Como decimos. Para que todos nuestros amigos te conozcan, ¿quién es Álvaro de la Mora? Bueno,
la verdad es que todo lo que has contado abruma un poco. La realidad es que soy una persona muy normal, ¿vale? Ujú. Sí. Y quizás como rasgo principal es la curiosidad. Soy una persona curiosa, me Ujú. interesan las cosas y por eso me he movido tanto para un lado, para el otro, he probado unas cosas y las otras. Y una persona curiosa y muy feliz y agradecida, ¿no? De lo que estoy viviendo, a pesar de todo el contexto, a veces un poco pesimista en el que estamos viviendo, ¿no? Oh, qué interesante, Álvaro. Curioso creativa y feliz, ¿no? Que le gusta buscar cosas nuevas. Muy bien, Álvaro. Oye, Álvaro, por cierto, haciendo un paréntesis en todo esto, la pregunta obligada, digo, tú que estás, actualmente ahorita estás en España, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, naciste en Madrid, ¿no? Pero, hincha madridista o barcelonista, Le voy al Madrid con todo, con todo. con, Soy con, madridista, sí, sí, sí. con todo el corazón, ¿verdad? Aquí ya sabes que es una pregunta muy, muy radical Muy a radical. la hora de... Y sí, sí, yo soy del Madrid desde pequeñito, sí, sí. Excelente, excelente. Oye, Álvaro, ¿y quién es uno de tus jugadores preferidos, ya sea actual o de todos los tiempos del Madrid? Bueno, a mí he admirado mucho al que es ahora nuestro entrenador, Zidane, y de los que están jugando ahora me gusta mucho Modric, un tío Ok. humilde pero que juega muy bien. De hecho, ¿Eh? ganó Balón de Oro, ¿no? Recientemente. El año anterior, El exactamente. año, Y como este claro, año claro. nos ha entregado, lo ha renovado por suerte para él. Sí, sí, Oye, exactamente. ¿y qué tal nuestro gran mexicano Hugo Sánchez, que estuvo por ahí rompiéndola, ¿no? Bueno, me encantaba Hugo Sánchez, ese gran delantero que tuvimos. Sí, sí. Me Claro. encantaba Hugo Sánchez y además compartió con otro ídolo que tenía yo, que era Mitchell, que jugaba, Sí, cómo no. era el que le Sí, sí. centraba los balones a Hugo, gran Claro, delantero. claro, 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 excelente, excelente, Álvaro. Oye, Álvaro, y hablando, por ejemplo, de este tema de mentalidad, tú que estás allá en España, y fíjate, me llama mucho la atención, estuviste viviendo en México, conoces la cultura mexicana, eh, ¿tú qué alcanzas a percibir en tema de mentalidad en los jóvenes, vaya? Ahora que tú tienes esta, digamos, doble visión, ¿no? De cómo piensa a lo mejor un joven español, cómo piensa un joven mexicano, pero al final del día, ¿cuál tú dirías que pudiera ser como que una mezcla, no tanto cuál es mejor o no, sino cuál debería de ser, ya que conoces estas dos culturas, la mezcla que deberían de afrontar los jóvenes en cuestión de mentalidad hacia qué? Hacia la vida, hacia lo que son, hacia lo que hacen, incluso en los negocios mismos, pero en general en la vida, ¿cuál crees que es esa mezcla perfecta de mentalidad que deben de tener hoy en día los jóvenes? Sí, yo como dices he tenido la suerte de vivir en México y la pasé fenomenal y Uh me -huh. cuidaron muy, muy bien y sigo en contacto con buenos amigos allí. En términos generales, sin particularizar en dónde yo creo, Uh y es -huh. algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo y quizás al principio no lo tenía, para mí hay un rasgo que a veces nos falta en la sociedad, ¿no? Uh Y ese -huh. rasgo es el tema del largo plazo, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad que piensa mucho en el corto plazo, entonces hacemos las cosas por el Uh -huh. rendimiento que nos va a dar de manera inmediata y no tanto pensando en lo que nos pueda llegar a aportar en 10 años, ¿no? Y eso Ok. hace que a lo mejor una persona pues no emprenda una formación o no sea capaz de aguantar determinadas cosas en un trabajo o no sea capaz de esforzarse porque no le ve un rendimiento en el corto plazo, ¿no? Entonces yo creo que si tuviese que destacar un rasgo que te permite crecer Uh -huh. es pensar en el largo plazo, ser generoso con tu tiempo con los demás Uh y -huh. es una manera de pensar en el largo plazo y pensar en el largo plazo, ¿no? Esa sería un Sí. poco la respuesta. Buenísimo, buenísimo, Álvaro. De hecho, esta visión de la que hablas bien importante, y fíjate, me lleva un poquito a lo que leí al principio en tu resumen de cómo empezaste tu carrera y lo mencionas dando algunos bandazos, ¿no? Es como cuando uno Tal está cual. bien chavo, ¿no? Oye, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? Y yo creo que hoy en día muchos de nuestros jóvenes, incluso tú podrás confirmarlo más si en España sucede lo mismo hoy en día, pero en México habemos muchos jóvenes con esa, llamémosle duda, ¿no? Esa duda de por dónde me tengo que ir en mi camino, qué es lo que tengo que hacer. Tú que ya lo viviste, Álvaro, ¿qué decirle a un joven, a una joven que se siente perdido, vaya, que no sabe por dónde darle, tiene a lo mejor 18, 19, 20, 22, 23 años? ¿Qué decirle a un joven de que está en esos momentos de incertidumbre, vaya, en la vida?
Mm. Yo ahí, claro, no tengo una fórmula, ¿no? Yo creo que cada persona somos distintos, ¿no? A mí lo que sí es verdad que me funcionó en su momento, y aunque parezca que es contraproducente con lo que he dicho anteriormente, es probar cosas. Es decir, a mí me ha costado mucho saber a lo que me quería dedicar y por el camino del que iba a tomar, pero el haberme arriesgado en determinados momentos y haberme empujado yo mismo fuera de mi zona de confort y haber conocido cosas distintas a las que todo el mundo quería hacer, ¿no? El tener el criterio de intentar buscar lo que uno quiere, no lo que el resto hace, y probar cosas, eso te permite tener una mayor perspectiva, ¿no? Con lo cual hay una mezcla entre tener personalidad, no seguir el camino de fácil, que a veces puede ser el más tentador, y tener curiosidad. Yo creo que la curiosidad es un valor muy importante, ¿no? Y arriesgarse a hacer cosas. Arriesgarse y con riesgos medidos, ¿no? Sin duda alguna, Álvaro. Sin duda. Y fíjate, te comparto que acá en México me ha tocado dar charlas. De hecho, para mí el tema de las conferencias y las charlas es una buena herramienta para poder llegar a los jóvenes. De hecho, el gran honor de tenerte aquí como ejemplo, Álvaro, sobre todo estos ejemplos de carne y hueso, para mí son, El no honor es para mío. mí, para la gente es oro molido, Álvaro, porque este programa de charlas no sería posible sin la presencia de ustedes, vaya, que amablemente aceptan venir a compartir. Y a lo que voy, Álvaro, es, en una de mis conferencias me llamó mucho la atención, había una joven que yo pregunté, oye, ¿hay alguien que no tenga sueños en esta vida? Y alguien levantó la mano y la verdad que cuando pregunté el por qué, se hizo un silencio, como decimos, sepulcral en el auditorio, ¿no? Una joven mencionando que solamente vive por vivir, pero ¿qué tú le dirías, Álvaro, a ese tipo de personas que a lo mejor al día de hoy no tienen ese sueño, no han encontrado su proyecto de vida? ¿Cómo hacerle, si el carro, como decimos, se atascó, ¿no? Coloquialmente, ¿cómo le hago para mover el carro de mi vida? ¿Cómo le hago para encontrar una motivación? ¿Cómo le has hecho tú, Álvaro? ¿Cómo crees que la gente le pueda hacer? Yo creo que, y también nuevamente humildemente es una opinión, ¿no? Pero Claro. todos hemos pasado, ¿no? por situaciones de desmotivación, ¿no? Uh -huh. Y que a veces son grandes oportunidades porque te ponen en esa situación de replantearte las cosas. Y en mi caso, por ejemplo, grandes decisiones que tomo en mi vida vienen precedidas de esa desmotivación, ¿no? Yo lo que creo es que es muy importante parar un poco, salir del día a día, porque hoy en día, si queremos, podemos ocupar nuestro tiempo y no dejar tiempo a la reflexión serena sobre lo que de verdad queremos hacer, ¿no? Y podemos ocupar, luego te vas a tomar una copa, después quedas con alguien, después trabajas, después no sé qué, y por la mañana te levantas cansado y deprimido, ¿no? Entonces yo creo que es importante parar, reflexionar y observar y mirar las cosas desde un lado positivo, ¿no? Porque muchas veces tendemos al pesimismo y después miramos y dices, pero ¿qué es lo peor que me puede pasar si hago una cosa que parece muy arriesgada? Uh Y -huh. realmente no es nada tan difícilmente asumible, y al revés, lo que le puedes ganar es mucho, ¿no? O sea que yo creo que hay que buscar espacios de reflexión, de tranquilidad, para tomar esas decisiones, ¿no? Oye, buenísimo, buenísimo esto que pones sobre la mesa, Álvaro. Fíjate, rescato mucho esto que dices. Yo creo que hay que enmarcarla, como decimos, con letras de oro. Me llama mucho la atención. Dices, grandes decisiones generalmente vienen después de momentos de desmotivación. O sea, grandes decisiones vienen después de momentos de desmotivación. Después de que uno hace una pausa y reflexiona, como bien dices, es muy válido. Yo creo que eso en la vida muchos lo vivimos, ¿no? Yo creo que es como una montaña rusa, ¿no? No todo el tiempo estamos en la cima, de repente bajamos y yo creo que ese es el gran reto aspiracional de muchos de nosotros en la vida, ¿no? Mantenernos, desde luego, en un nivel en el cual podamos tomar control de nuestra vida y que si bien vamos a tener bajadas, sabemos cómo rebotar, ¿no? Como trampolín, sabemos cómo recuperarnos fácilmente. Excelente, excelente. Y no tomar el camino fácil que dices, Álvaro, muy, muy importante. Fíjate que ahorita que dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Acá en México solemos decir, el no ya lo tienes. Exacto. El no ya lo tienes ahorita, pues ve por el sí, ¿verdad? Y si no lo tienes, pues no pasa nada porque el no ya lo tenías. Es como que esa mentalidad de dejar todo atrás, fíjate, incluso Álvaro, de quemar tus naves, como le hemos bautizado a este espacio,
Cuando uno quema sus naves, las naves son los barcos, deja todo atrás, va por todo. Oye, Álvaro, ¿te ha tocado alguna vez quemar tus naves en algún aspecto de tu vida? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y creo que a veces cuando tienes que quemar las naves, las decisiones son más fáciles de tomar. Lo malo es cuando tienes opciones más cómodas y podrías seguir por un camino que poco a poco te va desgastando y te lleva a la desmotivación, ¿no? Ujú, ujú. En mi caso, fue en un periodo en el que yo lo que me estaba es aburriendo, ¿no? Y me sentía encerrado en una burbuja donde mis días eran muy parecidos y mis ambiciones no terminaban de satisfacerse y tenía un dilema porque era en una crisis donde conseguir un trabajo era difícil, ¿no? Y yo Ujú. dejé ese trabajo arriesgándome a no poder conseguir otro para emprender una carrera nueva orientada a irme fuera de España y acabé yéndome a Ciudad del Cabo, a Sudáfrica, que es una de las grandes decisiones, ¿no?, que he tomado en mi vida, ¿no? Y me tocó quemar las naves, dejarlo todo, arriesgar y luego en el largo plazo fue una gran decisión, ¿no? Aunque al principio fue criticada por algunas personas con cariño, pero luego pues ese riesgo, ese quemar las naves, me llevó a vivir experiencias que al final no solo me han servido mucho profesionalmente, sino además, siendo muy claro, lo he pasado muy bien, me han permitido enriquecerme mucho personalmente, ¿no? Oye, excelente, excelente, Álvaro. Fíjate que comparto un poco de lo que tú has vivido. A mí me ha tocado visitar Ciudad del Cabo, al menos Qué una bueno. vez que andaba por allá en Sudáfrica y pues bueno, una ciudad muy hermosa y qué padre que estuviste por allá. Y fíjate, mencionas algo bien importante, Álvaro. Dices, tomé esta decisión, dejé todo, me fui de alguna forma a emprender un proyecto de vida profesional por allá, pero fíjate, dices, fui criticado. ¿Cuántas veces en la vida, de hecho, yo creo que es de todos los miedos que podemos tener, yo creo que esto es uno de del top 3, como decimos, el temor a la crítica. ¿Cómo afrontaste la crítica? Y sobre todo cuando viene de seres queridos, Álvaro, ¿cómo le haces? ¿Se te resbala, como decimos? ¿O qué hay que tener para afrontar la crítica? ¿Cómo la sorteas, vaya? La verdad es que es complicado, ¿no? Yo tengo una máxima que puede ser equivocada, ¿no? Pero yo creo mucho en ella, ¿no? Y es que cuando tú de verdad, con un periodo de reflexión, sabes y quieres hacer algo que va en contra de lo que te aconsejan otras personas, yo lo que pienso es que si hago lo que me dicen otros y me equivoco, mi frustración es doble, porque Mm, ni siquiera he tomado la decisión. En cambio, si hago lo que quería hacer, lo que pensaba que tenía que hacer, pero mi decisión es equivocada, por lo menos me he seguido a mí mismo, ¿no? Y si hago lo que quería hacer y además la decisión es adecuada, la gratificación es doble, ¿no? Pero lo más triste para mí es hacer algo que no es lo que tú querías hacer y encima equivocarte, ¿no? Esa es la mayor frustración, ¿no? Entonces hay que escuchar, por supuesto, claro. porque eso te hace ser más fuerte en tu decisión, pero luego al final también cada uno tiene que ser responsable, ¿no?, en sus decisiones. Buenísima, buenísima esa, Álvaro. O sea, y yo creo que hoy en día estamos en una sociedad donde estamos bombardeados por todos lados, ¿no? Incluso las redes sociales es un tema donde a veces no te dicen como literalmente las cosas al oído, pero las estás viendo visualmente en otros y pudiera influir en ti de una forma en donde te pueda llevar, como dices, a que no tomes tu propia decisión, que tomes decisiones basadas en querer ser como otros, querer aparentar lo que otros tienen. No sé si te ha tocado, por ejemplo, por allá, Álvaro, este tipo de cosas, ¿no? Donde a veces uno como sociedad intenta replicar lo de otros por influencia en redes sociales y no necesariamente es lo que uno quiere en la vida, ¿no? Absolutamente. Yo creo que vivimos en una sociedad con muchos estereotipos y con muchos clichés, ¿no? De si haces determinadas cosas eres de un determinado grupo de personas, si haces de otro eres de otro grupo de personas, y eso va en contra un poco de la identidad, ¿no?, y de la personalidad de las personas, ¿no? Claro, Y claro. yo creo que una de las claves es conocerse a uno mismo, saber lo que uno quiere, y es difícil porque nos vemos bombardeados por muchos mensajes que además lo que tienden es a que seamos todos cada vez más parecidos, ¿no? Y yo creo que hay que coger lo bueno de la información a la que accedemos, pero sobre todo tener una identidad, ¿no? Claro, claro, bien importante, Álvaro. Y ahorita me recordaste, fíjate, hace un tiempo atrás, mi esposa me hizo una pregunta que si la escuchas, Álvaro, y todos, es bien sencilla, pero en ese momento para mí fue
así como que difícil de contestar. Y la pregunta sencilla es, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres en la vida? Y a veces yo creo que hay que tomarse el tiempo, como bien dices, para responder, perdón, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Y a veces las preguntas sencillas son bien poderosas, pero nos ayudan bastante. Perdona que te perdí justo en la pregunta sencilla es. Ah, sí, sí, como que se congeló la Perdona. imagen. No te preocupes, aquí cortamos este pedacito. Muy bien. Sí, muy bien. Te decía, Álvaro, que hace un tiempo atrás, mi esposa, a razón de lo que dices, de saber lo que uno quiere, bien importante, me hizo una pregunta bien sencilla, pero no pude contestarla rápido. Me dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Y yo, ay, caray, o sea, ¿qué quieres? Es muy sencilla la pregunta, pero a veces es tan difícil de aterrizarlo. ¿Qué es lo que realmente quieres en la vida, no? La verdad es que es una pregunta complicada, ¿no? Y yo creo que si Sí, hubiese una respuesta que fuese única a lo largo de toda tu vida, porque yo cuando me lo he preguntado, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la clave, yo en mi opinión es, claro, yo lo que quiero es, pues evidentemente, contribuir, ¿no? Con la sociedad, crear un impacto, estar a gusto conmigo mismo y con las personas que me rodean y ser feliz, pero luego para llegar a eso hay muchas pequeñas decisiones, ¿no? Que uno quiere ir tomando, ¿no? claro, claro. Y va variando a lo largo del tiempo. Yo ahora mismo lo que busco, de verdad te lo digo, en Sí, términos profesionales, es sí, seguir aprendiendo y divirtiéndome, seguir aprendiendo, ¿no? En un mundo que cambia tanto, sí. mi inquietud va encaminada hacia allí y en el plano personal, pues yo creo que formar una familia y poder seguir disfrutando de mis hobbies y ayudando un poco a las personas que me rodean, ¿no? Aprender y divertirse, fíjate qué fórmula tan interesante, Álvaro. Yo creo que todos deberíamos de perseguir eso, ¿no? O sea, aprender en lo que hacemos, contribuir, pero al mismo tiempo pasártela bien, como dicen, cuando haces lo que te gusta y lo que te apasiona, no sientes que realmente estuvieras trabajando, sientes como si te estuvieras divirtiendo, ¿no? Es, es, Totalmente, es cierto, es totalmente. cierto. Oye, Álvaro, y en ese sentido, fíjate, a lo mejor te la voy a poner un poquito difícil, tú que estás allá y que eres español, ¿qué pudiera, ¿qué pudiera aprender un mexicano de un español y qué pudiera aprender un español de un mexicano? Te la estoy poniendo un poquito difícil. Pero Totalmente. bueno, tú ya nos conoces, Álvaro, digo, tú conoces la cultura mexicana, digo, pero vaya, Totalmente. ¿hay algo en estos dos sentidos donde uno pueda aprender del otro y qué sería eso? ¿Qué puede aprender uno del otro y el otro del uno? Sí, ¿Qué pudiera ser? sí, en mi caso, y así un poco a bote pronto, ¿no? Claro, claro, claro. Yo de cuando estuve en México, lo que aprendí es a que las cosas muchas veces no suceden porque uno las empuje de una manera más enérgica o porque uno sea excesivamente insistente, ¿no? Yo creo que tienes una manera de vivir más relajada, más pausada, más reflexiva, ¿vale? Ujú, ujú. Y a veces nosotros somos demasiado nerviosos en ese sentido, ¿no? Y a veces hay que buscar la verdadera fórmula de que suceda y no tanto la persecución, ¿no? Y ese es un tema que yo creo que aprendí, ¿no? A vivir la manera de una manera también más y además eso te hace ser más feliz, ¿eh? Que en general a veces Ujú. este ritmo al que nos sometemos nos hace más infelices. Por el otro lado, yo creo que nosotros como españoles lo que aportábamos cuando íbamos ahí humildemente muchas veces esa espontaneidad y ese pragmatismo que a veces tenemos, ¿no? La capacidad de tomar decisiones de una manera rápida, ¿no? Ok. Pero que a la vez, como digo, como te fijas, son dos valores que se contraponen que si consigues el punto medio Sí. probablemente te quedes en la virtud, ¿no? Y yo es un poco lo que se me viene a la cabeza la pregunta que me has hecho. Claro, claro, claro. Fíjate, Álvaro, pones sobre la mesa algo bien interesante y mencionas, dices, el ritmo en el que estamos tan acelerado en ocasiones nos hace muy infelices, ¿no? Y fíjate que me recordaste un tuit que puso, por acá tenemos a un gran referente en México, el gran señor Salvador Alba, que fue expresidente del sistema tecnológico de Monterrey. Pero si me permites, ahorita que mencionaste ritmo de vida, Álvaro, compartir esto que puso en un tuit, dice, urgente y con letras mayúsculas, es la manera más pobre
de vivir en este mundo. Este poema de Facundo Cabral hoy es más vigente que nunca, porque, ¿sabes? El día que nos vamos, dejamos pendiente las cosas que verdaderamente fueron urgentes. Urgentes que seas más amigo, más humano y más hermano. Fíjate cómo se conecta, Álvaro, con lo que estás diciendo, vaya, porque hablas del ritmo, vaya, hablas de un ritmo acelerado y enfatizas que nos hace muy infelices. Es esto, ¿no? O sea, nuestros jóvenes de hoy estamos en esta ola acelerada porque, y habemos muchos millennials, yo creo que en ambos países, Álvaro, habemos muchos millennials que estamos en un ritmo tan acelerado como bien lo indicas, y al final somos infelices, perdemos el sabor a la vida. Híjole, yo creo que este es uno de los grandes retos, ¿no, Álvaro? De hecho, a mí me dijeron una frase hace tiempo y me quedó bien marcada, en línea un poco con lo que has comentado, que es saber diferenciar lo urgente y lo importante. Y a mí me marcó mucho, porque es verdad que si queremos, llenaríamos nuestro día de cosas urgentes, ¿no? Y a veces esas cosas urgentes luego no son tan importantes y dejamos las más importantes, que son a lo mejor esas reflexiones de las que hablábamos antes, o la formación de una persona para poder adaptarse a lo que viene ahora mismo, o hacer feliz a las personas que tenemos más cerca, ¿no? Que eso sí es importante, versus a lo mejor dedicarle una hora más de tu trabajo a tareas que tampoco te van a sacar ni de un sitio ni del otro, ¿no? Entonces yo totalmente suscribo mucho, hay que planificar, hay que saber lo que importa y hay que planificar en sentido amplio, no solo el trabajo, sino el trabajo, tu vida personal, tus valores, tus aficiones, y saber jugar con todo ello, ¿no? Y diferenciar entre lo importante y lo urgente, ¿no? Buenísima esa, Álvaro. Fíjate, ahorita me recordaste, en ocasiones me preguntan, oye, ¿a qué le debo ahorita que hablabas de formación, ¿por dónde debo de ampliar mis habilidades en lo que hago en la vida? Sabemos que pandemia, COVID-19, Álvaro, es un antes y un después, ¿no? Estamos en una nueva normalidad, tenemos que aprender, de hecho, nuevas habilidades. Hoy en día, digo, lo estamos viendo, nos comunicamos más en videollamada digitalmente que lo que hacíamos antes, ¿no? En persona, por teléfono. ¿Qué habilidades o qué formación tú crees cuando un chavo pregunta, oye, ¿qué es lo que debo de saber hoy en día? ¿Qué habilidades la nueva pandemia, la nueva normalidad, crees en que nos debamos enfocar, ¿no? Los jóvenes sobre todo deban de tener en cuenta. Vale, yo ahí te doy una visión, te voy a dar una genérica y una concreta, ¿vale? Porque yo Muy creo bien. que también la gente quiere cosas concretas, ¿vale? Claro, Pero en claro. términos generales, vivimos en un mundo que cambia muy rápido y eso supone oportunidades, porque hay gente que dice, es que ya no tengo tiempo de hacer no sé qué, y dices, hombre, hay cosas que como son nuevas, si las empiezas a hacer ahora que están empezando, puede ser el mejor en 5 años o en un tiempo determinado. Claro. Y a la vez creo que tienes que ser adaptable, es decir, no vale solo especializarte porque a lo mejor te especializas en eso, aparece una tecnología superior y deja de ser aplicable. Entonces tenemos que ser muy, muy flexibles y muy adaptables. En concreto, en términos concretos, si me dijeses, nosotros que estamos en una empresa con 45.000 empleados que tocan las distintas patas, ¿no?, del mundo de la transformación digital, lo que más se está demandando son perfiles analíticos, ¿vale? De lo que es todo lo que tiene que ver con el mundo del dato, la inteligencia artificial, el saber manejar altos volúmenes, saber modelizar, el saber construir modelos que te permitan tomar decisiones de una manera automática. Eso es un campo que yo creo que se está desarrollando mucho. El mundo de la tecnología, en términos generales, en cada una de sus vertientes, también está ganando mucha fuerza. Hay gente que se dedica a temas de robotización, otros se dedican a temas de CRM para la experiencia de los clientes. Todo ese mundillo yo creo que se está desarrollando, pero sin dejar de lado la parte técnica está bien, pero yo creo que hay que tener la parte más humana, más de soft skills que llaman los americanos, ¿no? De Claro, ser claro. adaptable, de capacidad de cambiar de roles de una manera ágil, ¿no? Fíjate qué importante, Álvaro, lo que pones sobre la mesa. Tú que estás en esta parte de una organización grandísima, tema tecnológica, hablas de la inteligencia artificial. Yo creo que, híjole, nos estamos moviendo tan rápido. Recordaremos que años atrás nadie creía en el Internet, Álvaro. O sea, todos decíamos, o sea, no, imagínate, no, nos vamos a los años 1900, ni pensar que eso pudiera existir, ¿verdad? Y yo creo que en otros 100 años hay cosas que van a surgir que incluso, híjole, no sé si tengamos hoy en día esa visión de qué es lo que va a pasar, pero acabas de decir algo bien importante. Si bien la tecnología
lo digital, inteligencia artificial, es un fuerte el día de hoy, o un must, como decimos, un deber ser. También enfatizas mucho en las habilidades blandas, ¿no? Estas habilidades Totalmente, de liderazgo, de pensamiento creativo, de totalmente. comunicación, ¿verdad? O sea, una fusión, ¿no? Al final del día, ¿no? Eso es lo que te va a diferenciar, porque desgraciadamente o afortunadamente, ahí no me voy a mojar, tengo mi opinión, pero vamos a ir a un mundo donde cada vez se automaticen más cosas, ¿no? Y eso va a hacer que las tareas que sean repetitivas pierdan su valor y sean sustituidas por máquinas o por softwares Pero lo que nunca va a poder hacer una máquina, por mucho que aprenda mediante la inteligencia artificial, es justamente a tener esa creatividad, esa capacidad de manejar las relaciones sociales, esa capacidad de empatizar, esa capacidad de adaptarte a distintos entornos y situaciones. Esas habilidades humanas yo creo que son las que van a ser verdaderamente diferenciales. Las otras, las que son Sí. más hard, más duras, Ujú, te ujú. van a permitir, ¿no? Ir desarrollando tu carrera, pero las que te van a diferenciar son justamente las habilidades blandas. Es mi opinión. Oye, no, buenísimo, buenísimo, Álvaro. De hecho, acabas de tocar un tema bien esencial para todos los jóvenes y para todos nosotros, un mundo más automatizado. Fíjate, y cómo mencionas, hay tareas y actividades que van a desaparecer en algunos años por ser muy repetitivas, vaya, por ser muy rutinarias. Incluso me recordaste al libro de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda. Habla de eso precisamente, de incluso, Álvaro, a eh, trabajos, puestos que ya han desaparecido porque está pasando lo que dices, son muy rutinarios, muy repetitivos. Y yo creo que el gran mensaje también en todo esto para nuestros jóvenes y como decimos por acá, Álvaro, chavorrucos, ¿verdad? No tan jóvenes, es un gran reto el ver cómo nos podemos diferenciar del resto en actividades que sean muy especializadas, que no sean repetitivas, porque de serlo así, nos vamos a quedar obsoletos y no vamos a ser competitivos, como bien lo dices. Tal cual, ¿eh? Y es tal cual. Ahora mismo yo lo miro siempre como una oportunidad, ¿vale? Y lo que yo creo que es muy importante es tener capacidad de aprendizaje, porque si uno tiene capacidad de aprendizaje y es curioso, Uh -huh. si por lo que sea su campo de actuación, pues en un momento dado es superado por algo, una tecnología superior o se automatiza, siempre tiene Claro, la capacidad de aprender. Yo de lo veo aprender. en gente, compañeros míos, Uh -huh. oye, con una edad avanzada, son capaces de aprender nuevas cosas, ¿no? Claro, claro. Porque como son nuevas para todos, no es que digas, no, es que llego a algo que lleva 30 años y me costaría 30 años llegar al mismo nivel, no, es que hay cosas que se están desarrollando nuevas, ¿no? Los marketplaces, las redes sociales, aparecen nuevas redes sociales como TikTok, hace tiempo hablábamos de Facebook, de Instagram, de Twitter, después cómo vender a través de un marketplace, fíjate la pandemia, ahora nos está metiendo nuevos retos, ¿no? Sí, Que nunca sí, nos sí, hubiésemos sí. imaginado. Entonces, esa capacidad de aprendizaje, y hay varios libros, ¿no? Que tocan, a mí recientemente ahora en verano que tienes más tiempo, me he leído varios libros que van en esa línea, ¿no? Que te abren un poco la mente, no es que te cuenten nada, pero, pues, por Claro. ejemplo, me vienen a la mente libros así que me han, pues los de Sapiens y Homo Deus de Yuval Noah Harari, que sobre todo Excelente. tiene una visión tan rupturista, que a veces es excesiva, pero es interesante porque te dice hacia dónde van los tiros. Me leí otro de una americana que se llama La vida de 100 años, me pareció muy interesante, que habla de que vamos a vivir 100 años y probablemente Mm, un poco más, y cómo nos tenemos que aprender a reciclarnos, a relacionarnos de una manera distinta, a planificarnos desde todos los puntos de vista, ¿no? O también recientemente me leí otro que se llama Antifrágil, ¿no? También que habla de cómo hacerte antifrágil, ¿no? Como dice, ante estas crisis como la pandemia, ¿no? Un libro muy actual, ¿no? Y aprovecharte de las situaciones de claro. crisis en vez de sufrirlas, ¿no? Hacia ahí van, ¿no? Cosas que me he leído últimamente, ¿no? Oye, qué interesante, oye. Oye, ya nos estás arrojando un poco de sabiduría sobre la mesa, Álvaro, de libros que te han gustado mucho, que yo creo que eso, y son libros que van muy en línea, como dices, con lo que estamos viviendo y hacia donde estamos viendo, ¿no? E incluso esto que no podemos controlar de la pandemia, pues precisamente nos está llevando a reinventarnos. Y fíjate, pones algo sobre la mesa bien interesante, Álvaro, dices capacidad de aprendizaje. Coincido totalmente contigo. Recientemente leí esta frase de un autor que decía precisamente que la capacidad de aprendizaje puede ser nuestra única ventaja competitiva que nos puede quedar al final del día, ¿no?
Entonces, Absolutamente. entonces, Mira, yo en mi sí. industria, yo estoy en la parte de retail, ¿vale? Ujú, sí, sí, sí. Y consumo, ¿no? Y retail han cerrado las tiendas. Los proyectos que yo tenía con las empresas con las que estaba trabajando Ujú, eran de un tipo que con las tiendas cerradas muchos de ellos no tenían sentido y fueron parados. Entonces, yo ya. me he tenido que esforzar mucho en aprender otra tipología de proyectos más relacionados con la venta online, sin tienda. Ujú, Y, hombre, algo sabía, evidentemente, pero he tenido que hacer un esfuerzo por profundizar mucho más, ¿no? claro, Y porque si no, mis clientes no hubiesen visto un valor añadido, ¿no? En mi acción, ¿no? Entonces, claro. eso oye, que además me ha divertido, pero que en un momento dado también me ha exigido, no te lo voy a negar. Me ha Sí, no, claro, exigido claro. horas y en entornos que eran menos conocidos para mí, ¿no? Excelente. Oye, Álvaro, ¿y hay algún, algún mentor en tu vida, llámase coach o sensei, o de alguien de quien hayas aprendido, o incluso propia lección de tus padres, algo que te haya marcado a ti en tu vida, que digas, oye, yo era uno antes de este evento, cuando pasó esto, cuando aprendí esto, cuando leí esto, y ahora soy otro? O sea, ¿hay algún evento así que tú digas que te haya marcado, que donde te sientas que eras uno antes y ahora eres otro? Sí, en términos de un evento, yo reconozco que para mí fue salir de mi entorno de confort y de mi país. Mi Mm, primera ujú, gran salida, no te hablo de irte cerca, ¿no? Fue irme sí. a China, a Shanghái. Ujú, Eso realmente me cambió la manera de ver el mundo, ¿no? Porque sentí que había estado en una burbuja anteriormente, ¿no? Y llegué a una ciudad como Shanghái, en un país como China, en 2007, que aquello estaba creciendo completamente. claro. Y me hizo darme cuenta de lo menos importantes que eran algunas cosas de las que yo pensaba que eran importantes, y al Ujú, revés, cosas en las que nunca había pensado que tenían una gran importancia, toda esa manera de vivir distinta. Eso me cambió mucho, ¿no? En términos de mentores, ha habido muchas personas a lo largo de mi vida que me han ayudado mucho y estoy muy agradecido, y podría tirarme aquí una hora hablando de ellos. Quizás sí, la que más me ha marcado, quizás sea más mis padres, y sobre todo mi padre en la parte profesional, ¿no? Con su conducta, con su manera de vivir. Es claro. quizás la persona que más me ha marcado en ese Más sentido. te ha marcado. No, excelente. Yo creo que todos tenemos a alguien de quien nos sentimos muy agradecidos, ¿no, Álvaro? Por todo lo que nos hicieron por nosotros en la vida, ¿no? Y sin lugar a dudas, para muchos de nosotros, nuestros padres son un gran referente, ¿no? En ese sentido. Este, oye, Álvaro, ya por ahí tocaste al principio un poquito mucho de tus éxitos, a lo cual aplaudimos mucho, pero ¿cuál dirías así que es tu máximo éxito en la vida? Es difícil esa. Está Pues difícil, ¿verdad? yo creo que de lo que más orgulloso me siento Sí. es de que las personas con las que he trabajado en situaciones anteriores, cuando me he cambiado, han querido seguir trabajando conmigo y me han seguido, ¿no? Mm, Eso a mí ujú, me ha hecho considerar que estaba haciendo las cosas de una manera más o menos adecuada. Siendo un poco más material y práctico, claro. eh, ahora mismo estoy montando la práctica de retail de consultoría que no existía en la empresa, y eso la verdad Mm, es que me ha requerido mucho más esfuerzo del que yo pensaba, y lo veo como un éxito. Y en el pasado, poder internacionalizar una compañía, que tuve la suerte de hacerlo, eso claro. que me requirió muchísimo también. Eso para mí ha sido una de las grandes satisfacciones en términos profesionales. Eso me ha hecho sentirme muy realizado, muy, muy realizado. Y te has divertido, como dices, ¿no, Álvaro? Muchísimo, muchísimo. He tenido mucha suerte en ese sentido de poder viajar y conocer gente que me ha tratado fenomenal, y lo he pasado muy bien, ¿eh? Claro. Oye, Álvaro, todavía no, por cierto, todavía no tienes hijos, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no, Eso ha sido más tardío, más tardío. más tardío, ¿verdad? Pero en este mes te casas, ¿no? En este mes. Me iba a Órale, casar, como curiosidad, en sí, mayo, y por la pandemia no pudimos celebrarlo porque nos íbamos a casar en Bilbao y no había movilidad porque los padres de mi novia viven allí, y hemos claro. tenido que posponer la boda, y si todo va bien me casaré en unos días. Órale, órale, muchas felicidades, Álvaro, ¿no? Muchas gracias. Enhorabuena. Se te nota el Gracias. semblante del nuevo club, ¿no? Te vas a unir al Sí, nuevo sí, sí. club. Exacto, exacto, exacto. Excelente, no, 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 muy bien. Oye, Álvaro, y ya estamos en la recta final. Si tuvieras, digamos que escribir algunas palabras con las cuales te gustaría ser recordado, Álvaro de la Mora, eh, 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 ¿qué dirían esas palabras, digamos, como un mensaje? Yo sé que no tienes hijos actualmente, pero imagínate en un futuro, ¿no? Tus futuros chavillos, ¿no? Tus hijos, ¿qué
¿qué dirías que dijeran esa línea, ¿no? Así muy corta, que te recordara. ¿Qué sería eso? O incluso déjame llevarte a tu epitafio, Álvaro, ¿eh? Ya me estoy yendo a otro extremo, ¿no? Cuando uno ya no está aquí en este mundo y somos llamados, ¿qué te gustaría que dijera, verdad? Sí, la verdad es que yo creo que ayudó y disfrutó, ¿no? Yo creo que, pero y Claro, sobre todo los valores, ¿no? Supo ser coherente con sus valores, ¿no? Es algo que he aprendido de mis padres y que me gustaría también ser recordado, ¿no? Nunca traicionó sus valores, supo buenísima. mantenerse firme, ¿no? A pesar de las grandes tentaciones que tenemos, ¿no? Muchas veces. Claro, claro, claro. No, excelente, excelente, Álvaro. Oye, Álvaro, pues mira, ¿qué te puedo decir? Encantado, nos viniste a dar ahora sí que mucha luz, mucha perspectiva de vida. Me gustó mucho el enfoque en todo en general y en la segunda parte yo creo que para los jóvenes ese tema de cómo adaptarse, ¿no? Esta capacidad de aprender en este mundo tan digital y tecnológico, yo creo que eso nos va a hacer reflexionar a muchos. No sé si haya algo, Álvaro, alguna reflexión final con la que pudiéramos cerrar, algo que no hayamos dicho que te gustaría que se dijera en general, digo. Bueno, yo agradeceros mucho la invitación, que también estas preguntas que me haces a veces te hacen pensar, ¿no? Cosas Sí, sí, que, sí, esto que hablábamos antes, ¿no? Yo, claro. como último tema que me gustaría es ser positivos, ¿no? Creo que vivimos en un mundo tremendamente negativo, tremendamente pesimista, con malas noticias siempre, y yo creo que hay que intentar buscar la oportunidad en el contexto desfavorable, ¿no? Y aunque suene un poco, los que saben de esto te dicen que uno crece más cuando hay una crisis y que las oportunidades buenas están cuando el mundo se revuelve, no cuando todo está estático, que hay menos huecos, ¿no? Para desarrollarse, ¿no? Entonces, positivismo. Yo, si tuviese que decir algo que intento también, es que hay que ser positivo. No, qué bueno, qué buen consejo, Álvaro, qué buena recomendación. Como bien dices, ante lo que estamos viviendo, buenísimo, buenísimo, Álvaro, todo lo que viniste a compartir, la verdad que muy agradecido. Oye, Álvaro, te hacía esta pregunta, como decimos, detrás de cámaras, ¿verdad? Pero para que toda nuestra audiencia conozca un poquito, yo creo que ¿a quién, ¿a quién le vas allá en España, no? ¿De quién eres hincha? ¿Del Madrid o del Barcelona y por qué, verdad? Soy un madridista absoluto, y bueno, no me gusta alegrarme de las desgracias de los rivales, ¿no? Que ahora Messi se va del Barcelona, que ha sido para mí el mejor jugador que ha habido, por lo menos de lo que yo he vivido, ¿no? Pero yo Claro. soy un madridista y además me encanta el fútbol. He jugado mucho desde pequeñito, es un deporte que me apasiona y si yo le doy al Madrid, le doy al Madrid. Arriba, arriba el Madrid, ¿verdad? Exacto, exactamente, Excelente, exactamente. Álvaro. Oye, Álvaro, ¿algo más final o con esto cerramos? Nada, agradeceros mucho, desearos a todos que estéis todos sanos y que sepamos encontrar esas oportunidades. Excelente, Álvaro. Muy valioso todo lo que nos vienes a compartir. Te agradezco profundamente. Un saludo hasta Muchas gracias a España, vosotros. desde México, desde Monterrey, México. Y pues bueno, agradecidos por haber estado aquí. Gracias a todos por habernos escuchado y sintonizado en su espacio de charlas Quema tus naves. Nos vemos en nuestro siguiente episodio con más charlas de visión y proyectos de vida. Gracias a todos. Hasta la próxima.